Mi hermano me pidió que lo ayudara a mudarse a la casa de nuestro abuelo. Le dije que sí, sabiendo que él nunca la iba a heredar. El abuelo murió hace 3 meses. En su testamento dejó dicho que la casa sería para el nieto que más la necesitara, y que el licenciado Whittaker, el abogado de la familia, sería el albacea. Él tomaría la decisión final después de revisar las finanzas de cada uno. Yo tengo 28 años, soy analista financiero y no tengo hijos. Mi hermano mayor, Aldo, tiene 34 y 3 niños. Desde el primer momento, decidió que eso significaba que la casa era suya. En menos de 2 semanas, Aldo ya andaba llevando contratistas a la casa vacía del abuelo para pedir cotizaciones de remodelación. Llevó a sus hijos a escoger los colores de pintura para sus nuevas recámaras. A mí me empezó a mandar links de Zillow de departamentos tipo estudio, con mensajitos como, «Tú vas a estar bien en algo más chico, ¿verdad?». No le contesté ni uno. Lo que Aldo no sabía es que yo llevaba semanas reuniéndome con el licenciado Whittaker, y no para entregarle mis estados de cuenta y demostrar que yo no necesitaba la casa, era para entregarle los papeles de Aldo, ordenando los documentos del abuelo, ayudando a arreglar todo lo de la herencia. Me encontré algo interesante, un pagaré de hace 6 años. El abuelo le había prestado a Aldo $45,000 para arrancar un negocio. Contrato firmado, 0% de interés, con una cláusula que decía, «Se paga cuando puedas». Aldo nunca devolvió ni un solo centavo. Nunca reconoció que esa deuda existía. A todo el mundo le contó que su negocio lo había levantado él solo, con su propio dinero. El fideicomiso del abuelo tenía una cláusula sobre deudas que yo recordaba de cuando él, años atrás, nos explicó cómo había dejado todo arreglado. Cualquier nieto que le debiera dinero a la herencia tenía que pagar esa deuda antes de poder heredar. Aldo se había descalificado solito hace 6 años, y ni siquiera lo sabía. El domingo pasado, en la cena familiar, Aldo soltó su gran anuncio. «Ya dimos aviso de que dejamos la renta. En 6 semanas nos mudamos a la casa del abuelo». Su esposa sonrió. Sus hijos gritaron de emoción. Mi mamá empezó a llorar de felicidad. Yo seguí comiendo mi pasta. «Aldo, el licenciado Whittaker todavía no toma la decisión», dije en voz baja. Aldo se rió con esa risita condescendiente de hermano mayor. «Por favor, tú ganas bien y estás solo. Yo tengo 3 bocas que alimentar. Hasta el fantasma del abuelo sabe que yo la necesito más». Todos asintieron. Mi tía le preguntó por los tiempos de la remodelación. Mi tío se ofreció a ayudarle a cargar los muebles. Aldo me miró desde el otro lado de la mesa. «De hecho, hermanito, me caería bien tu ayuda con la mudanza. Todavía estás bastante fuerte, ¿no? La familia se apoya». Yo sonreí. «Claro. ¿Cuándo es la mudanza?» «El sábado, dentro de 6 semanas. Dejo mi agenda libre», le dije. Lo que no le dije fue que el licenciado Whittaker ya había agendado la reunión de la decisión final de la herencia para el jueves de esa misma semana. Llegó el día de la reunión. Toda la familia apretujada en la sala de juntas del licenciado Whittaker. Aldo llevó a su contratista y no dejaba de ver el reloj. «¿Podemos apurarnos? Voy a perder el depósito del camión de mudanza si esto se alarga». El licenciado Whittaker abrió su carpeta con calma. «Antes de finalizar, necesito preguntarle algo, Aldo. ¿Debe usted alguna deuda pendiente?» Aldo soltó una carcajada corta, de esas que usa cuando quiere que todos vean que no está nervioso. «¿Deudas? No, licenciado, yo no le debo nada a nadie». Volteó a ver a su contratista y le hizo un gesto con la mano, como si fuera una pregunta de trámite. «¿Podemos seguir?» El licenciado Whittaker no se movió. Sacó una hoja de la carpeta y la deslizó sobre la mesa, girada hacia mi hermano para que pudiera leerla. Yo reconocí el papel desde mi lugar. La letra del abuelo arriba, la firma de Aldo abajo, grande y apurada como siempre la hacía. «Este es un pagaré firmado por usted hace 6 años», dijo el licenciado. $45,000, un préstamo de su abuelo para abrir su negocio. ¿Lo reconoce? Aldo se quedó viendo la hoja. La sonrisa se le fue cayendo despacio, como cuando se te baja el aire de una llanta. Su esposa se inclinó para ver y él movió el papel hacia su pecho para que no alcanzara. Eso fue hace años. Eso ya está arreglado entre el abuelo y yo.
No hay ningún registro de pago, dijo Whittaker sin levantar la voz. Ni un abono, ni una transferencia. El contrato sigue abierto. Mi mamá frunció el ceño y volteó hacia Aldo. ¿De qué préstamo están hablando? Aldo, tú me juraste que el negocio lo habías levantado tú solo, con tu dinero. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Llevaba semanas esperando este momento, y ahora que llegaba no me sabía a nada. Tenía las manos frías sobre las piernas y no podía despegar los ojos de mi hermano. El fideicomiso de su abuelo es muy claro en esto, continuó el licenciado, y leyó en voz alta. Cualquier nieto que le debiera dinero a la herencia tenía que pagar esa deuda completa antes de poder ser considerado heredero. Mientras este pagaré siga sin liquidarse, usted no califica, señor Aldo. El contratista agarró su carpeta de cotizaciones, murmuró algo de que tenía otra cita y salió de la sala sin que nadie lo detuviera. La puerta se cerró sola atrás de él. Aldo se levantó tan rápido que la silla pegó contra la pared, pero no miró al licenciado. Me miró a mí. Tú, le temblaba la voz. Tú sabías de esto. Por eso andabas tan calladito, tan buena gente, ofreciéndote a ayudarme con la mudanza. Aldo, siéntate, dijo mi tío. Pero mi hermano ya le estaba hablando a toda la mesa, con los brazos abiertos. ¿No se dan cuenta? Esto lo armó él. Mi hermanito perfecto, el que gana bien y vive solo, llevaba semanas metido con el abogado escarbando en mis papeles. ¿Para qué? Para quitarme la casa, para dejar a mis hijos sin recámara. Volteé a ver a mi mamá, esperando que dijera algo. Que dijera que yo nada más había encontrado un documento que ya existía. Pero ella tenía los ojos llenos de lágrimas y los tenía clavados en mí, no en Aldo. ¿Es cierto? ¿Llevabas semanas con el licenciado y a mí no me dijiste ni una palabra? Mamá, yo solo entregué lo que encontré en los papeles del abuelo. Yo no inventé nada. 3 niños, me interrumpió mi tía, moviendo la cabeza despacio, como si yo le diera lástima. 3 niños, y tú peleando por una casa que ni siquiera necesitas. Aldo vio que la mesa se estaba volteando para su lado y bajó la voz. Se sentó otra vez, despacio, y se pasó la mano por la cara como si estuviera agotado. Yo nunca te quité nada a ti. Nunca. Y mira cómo me pagas. Soltó el aire. Delante de mi esposa, delante de mi familia, por dinero. El licenciado Whittaker intentó retomar el control. Señores, esto no es cuestión de quién encontró qué. Es una cláusula que su abuelo dejó por escrito hace años, de su puño y letra. Yo nada más la estoy aplicando, pero ya nadie lo estaba escuchando. Mi mamá se tapaba la boca con un pañuelo. Mi tío le puso la mano en el hombro a Aldo. La esposa de mi hermano me veía como si yo fuera un desconocido que se había metido a su casa a robar. Aldo agarró su saco del respaldo de la silla. Antes de salir, se detuvo junto a mí y me habló bajito, solo para que yo lo oyera. Ganaste el papel, hermanito. Vamos a ver si también ganas a la familia. Salió con su esposa pegada atrás. Mi mamá se levantó sin verme y fue tras ellos. Mi tía recogió su bolsa y la siguió. En menos de 1 minuto la sala de juntas se vació, y yo me quedé sentado con el pagaré todavía sobre la mesa. El licenciado Whittaker acomodó sus papeles como si nada hubiera pasado. «Hizo usted lo correcto», me dijo en voz baja. No le contesté. Tenía la casa casi ganada, y acababa de entender que esa iba a ser la parte fácil. No me quedé en la sala de juntas ni 2 minutos después de que se fueron. Le di la mano al licenciado Whittaker, agarré mi carpeta y bajé al estacionamiento. Cuando metí la llave en el coche, ya tenía el teléfono vibrando en la bolsa del pantalón. Era mi mamá. No contesté. Me quedé sentado frente al volante, viendo cómo la pantalla se prendía y se apagaba sola. 3 llamadas seguidas. Después un mensaje de ella. No puedo creer lo que le hiciste a tu hermano. Está destrozado. Manejé a mi departamento sin responderle a nadie. Las manos me sudaban en el volante aunque el aire estaba frío. No sentía el gusto de haber ganado. Sentía como si hubiera roto algo que no se iba a poder pegar. Para cuando llegué, tenía 14 mensajes. Me senté en la cocina sin prender la luz y los fui abriendo uno por uno. Mi tío. Una prima. Un primo que no me escribía desde hacía meses. Todos decían más o menos lo mismo. Que cómo había podido. Que la familia no se trata así.
que Aldo tenía 3 hijos y yo no tenía a nadie. Mi prima Dani me escribió aparte, en privado. Oye, no sé si te diste cuenta, hicieron otro grupo de WhatsApp sin ti. Mi mamá me agregó por error y luego me sacó cuando vio que yo estaba. Están diciendo cosas bien feas. Quería que supieras. Me quedé viendo ese mensaje un rato largo. Mi propia familia había armado un grupo para hablar de mí como si yo fuera un problema que había que resolver. Apreté el teléfono hasta que me dolieron los dedos. ¿Qué dicen?, le contesté. Que los estás abandonando, que te volviste frío desde que ganas bien. Mi tía dice que el abuelo se estaría avergonzando de ti. Eso último me pegó más de lo que esperaba. El abuelo era el único de toda esa familia que de verdad me veía, el que me dejaba quedarme en su taller los sábados cuando era niño, mientras Aldo andaba en sus partidos, y ahora lo usaban a él, muerto, para hacerme sentir basura. No le contesté a Dani. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me serví un vaso de agua que ni tomé. A las 9 volvió a sonar. Mi tía Carmen. No sé por qué esa sí la contesté. Tal vez porque pensé que por fin alguien iba a dejarme explicar. Mijo, empezó, con esa voz dulzona que pone cuando ya decidió que el equivocado eres tú. Necesito que me escuches con el corazón abierto, ¿sí? Te escucho, tía. Sé que encontraste ese papel, y entiendo que pensaste que estabas haciendo lo correcto, pero mijo, párate un segundo a pensar. Aldo ya dejó su renta. Esos niños creían que iban a tener sus recámaras. ¿Tú los vas a poner en la calle por un documento de hace 6 años? Tía, yo no inventé ese documento. El abuelo se lo prestó. Aldo nunca lo pagó, y mintió diciendo que el negocio era todo suyo. Yo nada más lo entregué. Ay, mijo, eso ya ni importa. Soltó un suspiro largo, como si yo fuera un niño necio. Lo que importa es la familia. Tú no tienes hijos, gracias a Dios ganas bien, vives solo. ¿Para qué quieres una casa de 4 recámaras? Hazte el corazón grande y déjasela a tu hermano. Es lo que el abuelo hubiera querido. Me levanté de la silla. Caminé por la cocina con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. El abuelo dejó por escrito exactamente lo que quería, tía. Por eso puso esa cláusula. La escribió de su puño y letra. No te pongas terco. Estás dejando que el orgullo te gane. Toda la familia está triste por esto. Tu mamá no ha parado de llorar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Romper a tu mamá por una casa? Cerré los ojos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba poniendo el peso de todos encima, uno por uno, hasta que yo cediera nada más para que dejaran de aplastarme. No estoy rompiendo a nadie, dije, y la voz me salió más baja de lo que quería. Piénsalo, mijo, piénsalo bien. Si te quedas con esa casa, vas a ganar una propiedad y vas a perder a toda tu familia. ¿Vale la pena? Hizo una pausa, dejando que la pregunta se me clavara. Yo te quiero mucho, por eso te lo digo, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Colgó antes de que yo pudiera contestar. Me quedé parado en medio de la cocina a oscuras. Afuera se oía la tele del vecino y un coche frenando en la calle. Adentro, nada más mi respiración. A los pocos minutos llegó un mensaje de un número que no tenía guardado, pero supe de quién era, apenas leí la primera línea. Marisol, la esposa de Aldo. Espero que estés contento. Mis hijos preguntaron por qué su papá llegó llorando. No supe qué decirles. Algún día vas a entender lo que es tener una familia y que alguien te la quite. Ojalá no sea tarde. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez me ardía más el estómago. No por lo que decía, sino porque por un segundo, uno solo, me lo creí. Por un segundo pensé en escribirle al licenciado Whittaker y decirle que mejor le dejaran la casa a Aldo, que yo me hacía a un lado, y entonces me acordé de la cara de mi hermano en esa sala. No la cara de alguien arrepentido por haber mentido 6 años, la cara de alguien al que cacharon, y de cómo, en lugar de admitirlo, había volteado a toda la mesa contra mí en menos de un minuto, sin titubear, como si lo tuviera ensayado. Dejé el teléfono cargando en la sala y me fui a acostar sin cenar. No dormí. Me quedé viendo el techo, oyendo el teléfono vibrar cada tanto en la otra habitación. En algún momento de la madrugada me di cuenta de algo que me quitó el poco sueño que me quedaba. Aldo le había contado a toda la familia que su negocio lo había levantado él solo, pero el abuelo le había prestado $45,000,
Si había mentido sobre eso durante 6 años, con esa facilidad, con esa cara, ¿a quién más le habría pedido prestado? Me senté en la cama en la oscuridad. Por primera vez en todo el día, dejé de sentirme acorralado. Si la familia quería creer la versión de Aldo, perfecto. Iba a dejar que el propio Aldo se la fuera desbaratando solito. Solo tenía que empezar a preguntar. No esperé a que amaneciera del todo. A las 7 ya le estaba marcando a Dani. ¿Tan temprano? Contestó con la voz pastosa de quien apenas abre los ojos. Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad aunque no te guste. ¿Tú sabías que el abuelo le había prestado dinero a Aldo? Hubo un silencio del otro lado. Luego un suspiro largo. Sabía que andaba pidiendo prestado. No sabía que al abuelo también. ¿A quién más le pidió? Ay, primo, no me metas en esto. Dani, anoche tu mamá me dijo que el abuelo se avergonzaría de mí. Me armaron un grupo para hablar a mis espaldas. Lo menos que merezco es saber la verdad. La oí respirar. Cuando habló, bajó la voz, como si alguien la pudiera oír en su propia casa. A mi papá le pidió, hace como 2 años, $8,000 para meterle al negocio. Nunca se los regresó. Mi papá ni los reclama, le da pena. Y le pidió a la señora Robles, la amiga de la abuela, y creo que hasta a un compadre del trabajo. Pero todos se quedan callados, porque Aldo cuenta por todos lados que el negocio lo levantó él solito, con su esfuerzo, y nadie quiere ser el que lo desmienta. Me quedé parado en la cocina con el teléfono pegado a la oreja y el estómago hecho nudo. No era solo el abuelo, era todos. Aldo había construido su imagen de hombre hecho a sí mismo con dinero prestado de media familia, sin pagarle a nadie, y todos tan educados o tan apenados que preferían tragárselo. Gracias, Dani. Primo, no vayas a armar un escándalo, ¿eh? Mi mamá se va a enojar conmigo. No voy a armar nada, solo necesitaba entender. Colgué y me senté. Por primera vez en 2 días dejé de sentirme como el malo de la película. El malo había mentido durante años. Yo nada más había abierto una carpeta. Esa misma tarde fui a ver a mi tío Beto, el mismo que en la cena se había ofrecido a ayudarle a Aldo a cargar los muebles. Vivía a 20 minutos de mí, en una casa con el pasto siempre recién cortado y una camioneta vieja en la cochera. Me abrió en chanclas con una toalla al hombro. Sobrino, qué milagro. Me miró con cierta desconfianza. Ya le habían llegado las historias. Se le notaba. Tío, ¿tienes 5 minutos? Quiero preguntarle algo de hombre a hombre. Me dejó pasar. Nos sentamos en el porche, en unas sillas de plástico. Olía a carne en el comal de algún vecino. Mire, tío, voy a ser directo. Sé que usted le prestó dinero a Aldo. Se le tensó la cara, volteó hacia la calle y se quedó callado un rato. ¿Quién te dijo? No importa quién. Lo que importa es que es cierto. $8,000, hace 2 años, para el negocio. Mi tío apretó la mandíbula. Asintió despacio, sin verme. Nunca me los regresó, dijo por fin, bajito. Cada vez que se los recuerdo me sale con que el negocio está apretado, que el próximo mes. Llevo 2 años con el próximo mes. Se talló la cara con la mano. Pero ya ni le digo nada. Da pena andar cobrándole a la familia. Tío, en la cena usted se ofreció a ayudarlo con la mudanza, a meterlo a la casa del abuelo, debiéndole a usted $8,000. Se me quedó viendo como si esa frase, dicha así en voz alta, lo despertara de algo. Abrió la boca y no le salió nada. Yo nunca lo había pensado así, murmuró. Aldo le dice a todo el mundo que su negocio lo hizo él solo, con su dinero. Usted sabe que eso es mentira, porque parte de ese dinero es suyo, y nunca lo vio de vuelta. Y aún así lo defienden y a mí me tratan de traidor por encontrar un papel. Mi tío se quedó viendo sus chanclas un rato largo. La carne del vecino seguía tronando en el comal. El abuelo también, ¿verdad? Dijo al fin. Por eso la cláusula. 45,000. El abuelo lo sabía, por eso lo dejó por escrito. Soltó un suspiro que le salió desde muy adentro. Por primera vez no me miró como al sobrino frío y calculador del grupo de WhatsApp. Me miró como a alguien que le acababa de poner enfrente algo que él llevaba 2 años evitando ver. No sabía lo del abuelo, dijo.
Yo pensé que era el único bobo. No es el único, tío. Le pidió a Dani, a su papá, a la señora Robles, a un compadre del trabajo. A todos les contó la misma historia del hombre hecho a sí mismo. Mi tío se quedó callado mucho rato. Cuando volvió a hablar, le temblaba un poco la voz, no de tristeza, de coraje contenido. ¿Y tu mamá sabe todo esto? Mi mamá llora por Aldo y me cuelga a mí. No, no lo sabe. Cree lo mismo que todos. Me levanté de la silla de plástico. No había ido a pedirle que se pusiera de mi lado. Había ido a confirmar lo que ya sospechaba, y a que alguien más, aparte de mí, dijera en voz alta lo que todos sabían y nadie quería tocar. Gracias por ser honesto conmigo, tío. Es más de lo que han hecho los demás. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó, todavía sentado en la silla de plástico. Nada por ahora. No voy a andar peleando por teléfono. Solo quería saber que no estaba loco. No estás loco, sobrino. El loco fui yo por creerle tanto tiempo. Me dio la mano antes de que me fuera. Me la apretó fuerte sin soltarla luego. Sobrino, lo de la mudanza, lo de ayudarlo. Tragó saliva. Me equivoqué. Yo creí la historia como todos. Todos la creyeron, tío. Esa es la parte que duele. Manejé de regreso a mi departamento sin prender el radio. No iba a llamar a nadie. No iba a mandar capturas al grupo. No iba a rebajarme a la guerra de mensajitos que Aldo manejaba mejor que yo. Pero ahora tenía algo que mi hermano no contaba con que yo tuviera. La verdad completa. Y a la gente que la había vivido en carne propia. Solo necesitaba el momento correcto para que la familia la escuchara, no de mi boca, sino de la de ellos. Pasaron 3 días sin que yo moviera un dedo. No contesté el grupo, no le marqué a mi mamá, no respondí los mensajes pasivo-agresivos de mi tía Carmen preguntando si ya había recapacitado. Dejé que el silencio hiciera lo suyo. Al 4.º día, a las 11 de la noche, me llegó un mensaje de un número que sí tenía guardado. Marisol, la esposa de Aldo. La misma que 3 días antes me había escrito que ojalá algún día me quitaran a mi familia. ¿Podemos hablar? En persona. Sin Aldo. Me quedé viendo la pantalla un rato. Pensé que era una trampa, que iba a llegar con el teléfono grabando para sacarme diciendo algo que luego usaran en mi contra. Pero algo en la hora, en lo corto del mensaje, me hizo contestar. Mañana. Hay una cafetería en Westheimer, la que está junto a la farmacia, a las 10. Ahí estaré. Gracias. Llegó antes que yo. La encontré en una mesa del rincón, con un café enfrente que ni había tocado. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada, como si llevara días sin dormir bien. La Marisol que yo conocía siempre andaba impecable, peinada, perfecta para las fotos. Esta se veía como alguien que llevaba mucho tiempo aguantando la respiración. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Y perdón, por el mensaje del otro día. Estaba repitiendo lo que Aldo me dijo que te escribiera. Eso me cayó como un balde de agua. Él te dictó el mensaje. Asintió mirando su café. Me dijo que entre más presión más rápido ibas a ceder. Que tú eras blando, que con la culpa de los niños te doblegabas. Levantó la vista. Yo lo mandé porque ya estoy cansada de pelearme con él. Pero no dejé de pensar en eso desde entonces. Me recargué en la silla. No dije nada. Aprendí, de niño en el taller del abuelo, que cuando alguien por fin se va a soltar, lo mejor es quedarse callado. ¿Tú sabías lo del préstamo del abuelo?, le pregunté al fin. Soltó una risa amarga, sin gracia. Sé de ese y de otros 5. Movió la cabeza. Aldo me jura a mí también que el negocio lo levantó solo. A mí. Su esposa. Llevo años viendo cómo le pide a tu mamá, a tu tío Beto, a quien se deje. Y todo lo que entra desaparece. La tarjeta hasta el tope, el carro a meses, la renta que ahora ya dejamos por una casa que ni siquiera era nuestra todavía. Sentí algo apretarse y aflojarse en el pecho al mismo tiempo. Coraje por mi hermano. Y un alivio raro de oír por fin a alguien decir en voz alta lo que yo llevaba días cargando solo. Marisol, ¿por qué me estás contando esto? Es tu esposo. Se quedó callada. Movió el café con la cucharita sin tomarlo. Porque tengo 3 hijos y estoy viendo cómo su papá los usa de escudo. Le tembló la voz, pero no lloró.
El día de la reunión, cuando salimos de la oficina del licenciado, Aldo no estaba triste por el abuelo, ni preocupado por dónde íbamos a vivir. Estaba furioso contigo. En el coche, frente a los niños, dijo que ibas a pagar caro habernos hecho quedar mal. Y yo ahí, pensando, ¿quién nos hizo quedar mal? ¿Tú, que encontraste un papel? ¿O él, que lleva 6 años mintiendo? Apreté la taza entre las manos para no decir lo primero que se me vino. La casa nunca fue por los niños, siguió. Yo pensé que sí, al principio. Pero hace 2 semanas lo oí hablando por teléfono con un tipo. Quería la casa para pedir un préstamo con ella de garantía, para tapar las deudas. Los niños iban a tener sus recámaras unos meses hasta que la hipotecara. Tragó saliva. Eso fue lo que me terminó de abrir los ojos. Me quedé sin palabras un momento, no por la sorpresa, sino porque encajaba demasiado bien. Todo encajaba. ¿Estarías dispuesta a decir esto delante de la familia? Le pregunté con cuidado. No para humillarlo, para que dejen de creer que yo soy el villano y él la víctima. Marisol respiró hondo. Por primera vez en toda la conversación me miró directo a los ojos. Tu mamá me cae bien. Tu tío Beto es buena gente. Toda esa familia está defendiendo a Aldo porque les vendió una historia bonita. Merecen saber la verdad de quién se las contó. Asintió despacio, como quien toma una decisión que llevaba meses posponiendo. Sí, lo digo. Estoy harta de fingir. No quiero que te metas en un problema con él por esto. Ya estoy en el problema. Llevo años en el problema. Esbozó algo que casi fue una sonrisa. Lo único nuevo es que ya no me voy a quedar callada por miedo a que se enoje. Pagué los 2 cafés que ninguno se tomó. Antes de levantarnos, le dije una cosa que llevaba pensando desde que entró. Marisol, gana lo que gane de esto. Los niños no tienen la culpa de nada. Eso lo tengo clarísimo. Sea lo que sea que pase con la casa, tus hijos van a estar bien. Te lo prometo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las aguantó. Por eso vine contigo y no me quedé del lado de él. Porque tú sí los pusiste primero. Él nunca lo hizo. ¿Tienes miedo de lo que vayan a hacer cuando se entere de que hablaste conmigo? Le pregunté. Se quedó pensando un segundo. Tengo más miedo de seguir como estaba. Eso sí me daba terror y ni cuenta me daba. Salimos de la cafetería cada quien por su lado. Yo manejé de regreso con las 2 manos firmes en el volante, sin sudar esta vez. Ya no estaba solo cargando la verdad, y la familia que llevaba días juzgándome a ciegas estaba a punto de oír toda la historia, completa, de las personas que menos podían negarla. Esa noche le marqué al licenciado Whittaker. Le pedí una cosa sencilla, que me ayudara a juntar a la familia una última vez en su oficina, con el pagaré sobre la mesa. No para pelear, para que todos oyeran lo mismo, al mismo tiempo, sin teléfono de por medio. La reunión quedó para el sábado, en la sala de juntas del licenciado Whittaker. No fue fácil que todos aceptaran. Mi mamá creyó que yo por fin iba a recapacitar y a ceder la casa, y con esa idea convenció a los demás de ir. Los dejé pensar lo que quisieran. Si esa mentira los llevaba hasta la silla, me servía. Llegué 15 minutos antes. Marisol llegó justo después, sola. Aldo no sabía que ella iba a estar ahí. Creía que se había quedado con los niños. Cuando lo vi entrar y verla sentada del lado del licenciado, en lugar de junto a él, se le borró la sonrisa de golpe. ¿Qué haces aquí?, le preguntó por lo bajo. Lo mismo que todos, contestó ella sin bajar la mirada. Escuchar. La sala se fue llenando. Mi mamá, mi tía Carmen, mi tío Beto, 2 primos, Dani al fondo, callada. Aldo se sentó hasta adelante, cruzado de brazos, con la cara de quien ya ganó y solo viene a cobrar. El licenciado Whittaker abrió su carpeta. Los reuní a petición de uno de los herederos, empezó. No para revertir nada. La cláusula de deuda del señor su abuelo es legal y ya se aplicó. Pero entiendo que han circulado muchas versiones y creo justo que todos escuchen los mismos hechos. Puso el pagaré sobre la mesa igual que la primera vez. $45,000. Préstamo del abuelo a Aldo hace 6 años, sin un solo pago registrado. Mi mamá frunció el ceño. Eso ya lo oímos, pero fue entre el abuelo y Aldo. Pudo haber sido un regalo. No fue un regalo, mamá, dije. Era la primera vez que hablaba. El abuelo lo dejó por escrito porque sabía que Aldo no iba a pagar.
igual que no le pagó a nadie más. La sala se quedó en silencio. Aldo descruzó los brazos. Otra vez con tus inventos, soltó. ¿Ahora resulta que le debo a medio mundo? Volteé hacia mi tío Beto. No le pedí nada, solo lo miré. Y mi tío, que llevaba 2 años tragándose esa pena, se enderezó en la silla. $8,000, Aldo, dijo, con la voz firme. Hace 2 años, para tu negocio, me dijiste el próximo mes 24 veces. Las conté. Aldo se puso pálido. Tío, eso es otra cosa. Eso ya casi se lo iba a... Y a la señora Robles, la amiga de tu abuela, siguió mi tío sin dejarlo terminar. Y al compadre del trabajo. Andas contando que el negocio lo hiciste tú solo, con tu esfuerzo, y resulta que ese negocio lo levantamos entre todos los que te creímos. Mi mamá volteó hacia Aldo despacio. ¿Es cierto eso? Aldo abrió la boca, pero antes de que pudiera armar otra historia, Marisol habló, bajito, pero en esa sala se oyó como un grito. Es cierto, todo es cierto. No miró a la familia, miró a su esposo. Llevo años viéndote pedir prestado a toda tu familia y jurar que no debes nada. La tarjeta, el carro, la renta. Y la casa del abuelo no la querías para los niños, Aldo. La querías para hipotecarla y tapar el hoyo. Te oí por teléfono. El silencio que siguió fue distinto a todos los demás. Pesado, espeso. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi tía Carmen, que llevaba días defendiéndolo, se quedó tiesa. Estás mintiendo, le dijo Aldo a su esposa, pero le tembló la voz. Te volteó en mi contra, igual que a todos. Nadie me volteó, dijo Marisol. Me cansé sola. Aldo se levantó de la silla. Buscó con la mirada a quien agarrarse, igual que la primera vez. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no me señaló solo a mí, porque ya no era yo contra él. Era él contra la cara de cada persona a la que le había mentido, todas en el mismo cuarto, mirándolo. ¿En serio van a creerle a él? Dijo, señalándome, con la voz quebrándose. ¿Al que se metió a escarbar mis papeles? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? ¿Qué has hecho, mijo?, preguntó mi mamá. Y no lo dijo con enojo, lo dijo con una tristeza que me dolió oír, porque por fin lo estaba viendo de verdad. Dime una cosa que hayas hecho por alguien que no fueras tú. Aldo no contestó. Se quedó parado en medio de la sala, con la boca apretada, buscando palabras que por primera vez no le salieron. Mi tía Carmen, la misma que me había dicho que el abuelo se avergonzaría de mí, bajó la cabeza. Yo te defendí, Aldo, murmuró. Le hablé feo a tu hermano por ti. Y tú me dejaste hacerlo sabiendo todo esto. El licenciado Whittaker cerró su carpeta con calma. Creo que ya quedó claro lo que tenía que quedar claro, dijo. La casa pasa al heredero que califica. No hay nada más que decidir aquí. Aldo agarró su saco, igual que la primera vez, pero ahora nadie se levantó a seguirlo. Mi tío no le puso la mano en el hombro. Mi mamá no fue tras él. Marisol no se movió de su lugar junto al licenciado. Caminó solo hacia la puerta, y antes de salir volteó a verme, esperando, creo, que yo me sintiera ganador, que le restregara algo. No le dije nada, no tenía nada que restregar. Lo vi salir, y por dentro no sentí triunfo. Sentí un cansancio viejo, de muchos años, que por fin se podía bajar al piso. Cuando la puerta se cerró, la sala se quedó muda un rato. Después mi mamá se levantó, caminó hasta mí, y sin decir palabra me abrazó. Llevaba días sin tocarme, viéndome como a un extraño. La sentí temblar. Perdóname, me dijo al oído. Te juzgué sin saber. A ti, que nunca me has pedido nada. La abracé de vuelta. No le contesté luego. Algunas cosas no se arreglan con una palabra rápida. Tantos años defendiéndolo a él, murmuró contra mi hombro. Y el que estaba solo eras tú. Ya no, mamá, le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era cierto, pero la dejé abrazarme, y eso ya era más de lo que había tenido en años. Me mudé a la casa del abuelo 2 meses después. No la remodelé como Aldo quería, con recámaras nuevas y colores de catálogo. La dejé casi como estaba. Cambié la instalación vieja, arreglé el techo, pinté lo que hacía falta.
Pero el taller de atrás, donde el abuelo me dejaba pasar los sábados de niño, ese lo limpié yo mismo, pieza por pieza. Encontré sus herramientas colgadas igual que siempre, cada una marcada con su letra apretada. La casa olía a polvo viejo y a aceite de máquina, y ese olor me regresó 30 años de golpe. Me senté esa primera noche en su banco de trabajo, con una sola lámpara prendida, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que le debiera una explicación a nadie. De Aldo supe poco, y casi siempre por terceros. Marisol pidió el divorcio antes de que terminara el mes. Se llevó a los 3 niños a un departamento más chico, más cerca de su trabajo. Le costó. La vi una tarde en el súper cargando bolsas, con el más chico colgado de la pierna, y se veía cansada pero entera. La ayudé a llevar las bolsas al coche. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy quebrada y durmiendo en un colchón en el piso. Se rió, de verdad esta vez. Y nunca había dormido mejor. Cumplí lo que le prometí en la cafetería. A los niños les abrí un fondo para la escuela, discreto, a nombre de ella. No por Aldo, por ellos, que no escogieron a su papá. Cuando Marisol lo descubrió me llamó llorando, y le tuve que repetir 3 veces que no era un préstamo, que no esperaba nada de vuelta, que el abuelo habría hecho exactamente lo mismo. Aldo me buscó una sola vez. Fue como a los 4 meses. Me llamó un domingo en la tarde, con una voz distinta, más baja, sin la risita de hermano mayor. Hermanito, sé que las cosas se pusieron feas, pero somos sangre, ¿no? Estoy en un problema serio con unas deudas. Si me prestaras algo, lo que sea, contra la casa del abuelo, que al final era de los dos. No, Aldo, ni siquiera me dejaste terminar. Te dejé 6 años, toda la familia te dejó. Esa fue la parte fácil para ti. Respiré. No estaba enojado, y esa era la diferencia. La respuesta es no, pero si algún día quieres sentarte a hablar de verdad, sin pedir nada, ahí voy a estar. Se quedó callado un rato largo. Luego colgó. No volvió a llamar. Supe después, por mi mamá, que se había ido a vivir con un amigo, que andaba de trabajo en trabajo, que seguía contando que su hermano lo había traicionado por una herencia. Algunos en la familia extendida todavía le creen. Los dejé. Ya no era mi labor convencer a nadie. Con mi mamá fue distinto. Lento, pero distinto. Empezó llevándome comida los domingos, como disculpándose con tuppers en vez de palabras. Tamales, su mole, sopa de fideo. Los dejaba en la mesa de la cocina del abuelo y se quedaba parada, sin saber qué decir. Después empezó a quedarse a cenar. Una noche, lavando los platos juntos, me dijo algo sin voltear a verme. Durante años pensé que tú eras el fuerte, el que no necesitaba que lo cuidaran. Por eso siempre corrí hacia tu hermano, porque él pedía a gritos y tú nunca pedías nada. Cerró la llave del agua. Pero nadie debería tener que ser tan fuerte solo, mijo. Y yo te dejé serlo. No le contesté luego. Tenía las manos metidas en el agua tibia y la garganta cerrada. Está bien, mamá, le dije al fin. No estaba del todo bien, pero la dejé entrar. Algunas puertas se abren despacio. Mi tío Beto nunca recuperó sus $8,000, pero un sábado se apareció en el taller con su caja de herramientas, sin avisar, y me ayudó a montar las repisas toda la tarde. No hablamos de Aldo. No hacía falta. Cuando se iba, ya entrada la noche, se paró en la puerta y me dijo: «Tu abuelo estaría contento de que seas tú el que quedó con esto». La tía Carmen tardó más. El orgullo le pesaba. Un día me mandó un mensaje. Uno solo. «Me equivoqué contigo. Perdón». Tardé en contestarle, pero lo hice. La familia no volvió a ser la de antes. Algo se rompió, y no todo se pegó. Pero en el primer día de Acción de Gracias en la casa del abuelo, los que llegaron lo hicieron sabiendo quién era yo de verdad. No la versión que Aldo les vendió en un grupo de WhatsApp. Vino mi mamá, mi tío Beto, Dani y Marisol con los 3 niños. El mayor, que tiene 12, se la pasó metido en el taller toda la tarde, preguntándome para qué servía cada herramienta del abuelo. Le enseñé a lijar una tabla. Se le quedó el olor a madera en las manos, igual que a mí de niño. «¿Mi papá venía aquí contigo?», me preguntó de repente,
sin levantar la vista de la tabla. Pensé bien la respuesta. Tu papá prefería sus partidos. El que venía era yo. Se quedó callado un rato, lijando. A mí sí me gusta, dijo bajito, como si confesara algo. ¿Puedo volver el otro sábado? Las veces que quieras, le contesté, y pensé que tal vez el abuelo, sin saberlo, había dejado algo más que una casa. A veces me acuerdo de cómo empezó todo. De esa cena donde Aldo anunció que se mudaba mientras yo comía mi pasta en silencio. De cómo, durante semanas, dejó que me mandara links de departamentos chicos con su «Tú vas a estar bien en algo más pequeño, ¿verdad?». No le contesté ninguno entonces. No hacía falta. Hoy vivo en la casa que juraron que nunca sería mía, en una calle tranquila de Houston, y los sábados abro el taller del abuelo y trabajo con sus herramientas mientras el café se enfría en el banco. No lo hago para que nadie lo vea. Lo hago porque por fin sé lo que valgo, y ese fue el único papel que de verdad necesitaba firmar.